Muchas gracias a todos vosotros por la asistencia. En su día, Francisco me dijo, mira, Pablo, me gustaría ver si pudieras venir y hablar sobre los retos estratégicos de recursos humanos. Digo, bueno, claro, lo primero que hice, yo trabajo desde hace más de 25 años en este campo, en el campo de los recursos humanos, pero dije, vamos a actualizar, a buscar distintos estudios que digan cuáles son esos retos para afinarlos, para decir, oye, pues, ¿qué retos? ¿Cuáles son esos principales? Entonces cogí diversos estudios que os los comparto con vosotros. El primero era de una asociación europea de directores de recursos humanos, cuyos retos estratégicos eran liderazgo, gestión del talento, compromiso, planificación, medidas del desempeño. Luego cogí otro estudio, esto hecho por una consultora, por el Boston Consulting Group, y pues ponían otros, gestión del talento, transformación cultural, aspectos demográficos, etc. Y por último, cogí también un estudio de dos colegas míos del departamento en el IES, Javier Quintanilla y Carlos Sánchez Runde, que ponían, por orden de prioridad, estos retos estratégicos. La diversidad, la incertidumbre, nuevas tecnologías, autodesarrollo, etc. Claro, la primera cuestión que evidencié al respecto es que hay diferencias en la selección de los retos. Unos les parecen que los retos estratégicos de recursos humanos son unos y a otros les parecen que son otros. Claro, a mí esto me abrió un campo importante, ¿no? Porque lo primero que pensé es, hombre, como no hay unanimidad, entonces puedo colocar los míos. Y eso es lo que he hecho yo hoy aquí. He querido compartir lo que yo considero que para mí, y por tanto quiero enfatizar esta subjetividad, para mí son los retos principales que tiene la función de recursos humanos hoy en día. Y los tres que considero más importantes es, primero, el tema de la simplificación. Yo creo que hay un reto muy importante dentro de la gestión de personas, que es tratar de hacer las cosas lo más simple posibles. Otro es mostrar el impacto que la gestión de personas tiene en el negocio, porque la gestión de personas tiene impacto en el negocio. Lo que pasa es que no hay manera de demostrarlo o es muy difícil, realmente difícil. Y por último, centrar la actividad de recursos humanos en lo que es realmente importante, que es la eficacia y promover la eficacia de la gente. Y entonces mi propuesta para compartir con vosotros es pasar por estos temas. ¿Sí? Pues venga, empecemos por el primero. Simplificación y particularización de los recursos humanos. A ver, ¿qué es la motivación? ¿Alguien se anima a dar una definición de lo que es la motivación? Dar motivos, lo que mueve, etcétera, ¿no? Pues tendríamos aquí, os agradezco mucho la intervención, pues aquí ya enseguida ¡pum!, han salido dos, ¿no? Yo he ido mirando cuáles habían, he cogido y digo, vamos a ver definiciones de motivación, y me he encontrado esta. Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar metas. También me he encontrado esta, dar al trabajador las oportunidades para desarrollar su capacidad, etc. También me he encontrado que es una serie de procesos individuales que estima una conducta en beneficio propio de ella. Y también me he encontrado esta, que es un proceso psicológico que determina la acción de forma inmediata e irreversible, etc. Claro, había muchísimas más. Había muchísimas más. Al final, la pregunta es, ¿cuál es la adecuada? ¿Cuál es la correcta? No sé, modelos de liderazgo. Está el liderazgo al estilo de los jesuitas. Si no nos gusta, es igual. Tenemos el liderazgo resonante. Y si el liderazgo resonante no nos gusta, ni el de los jesuitas tampoco, tenemos el liderazgo salvaje. El libro no me lo he leído, pero seguro que es muy interesante, a ver qué es lo que encontramos de liderazgo salvaje. Y si no, me meto yo también, Está el modelo del Maella de gestionar con sencillez, el liderazgo del líder sencillo. O si no, nos podemos encontrar al líder Guanxi. Claro, volvemos a lo mismo. Oye, ¿y cuál es el más efectivo de estos modelos? Recursos humanos trabaja con conceptos indefinidos y ambiguos. Esa es la primera constatación. Nosotros hablamos de motivación, de liderazgo, de cultura, de compromiso, comunicación, participación, actitud. Claro, dame la definición.
Dime dónde está el concepto. ¿Cuál es el criterio adecuado? Volvemos, Libros disponibles. Un experimento hecho por 2 compañeros míos. Se metieron en una página web, en una librería virtual, y empezaron a buscar libros que había de liderazgo. 6.000 y pico. Sobre apendicitis, en el mismo portal 7. Claro, de motivación 1.773. Sobre la traqueotomía, 6. Y la cesárea parece ser que hay más debate, porque hay 12. Claro, fijaros lo que tenemos al respecto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuanto más indefinido es un tema, más se puede escribir sobre el mismo. Caben más acepciones, más posibilidades. Claro, ¿esto a qué nos lleva? Consecuencias. Tendencia a la complejidad. Todos podemos hablar, todos podemos decir, y está bien, Es un hecho. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, es un hecho. Hay posibilidades de coger, de intervenir. En una reunión de finanzas, si no sabes de finanzas, duras medio minuto en la reunión. Porque pegas el patinazo enseguida. En una de recursos humanos, tú con que coloques 2 cosas bien, puedes aguantar allí. Te da la posibilidad. Claro, eso da una tendencia a la complejidad a todos los temas de recursos humanos. Y eso hace que el criterio sea muy importante. El criterio, el sentido común personal. Lo que nosotros vemos de las cosas, cómo nos posicionamos. Claro, cuando 2 más 2 son 4, el sentido común y el criterio lo necesitas para poco. Cuando son conceptos más etéreos y realidades más ambiguas, entonces es cuando necesitas el criterio y el sentido común. No sé, un ejemplo cogido de la prensa. Una práctica de recursos humanos llevada hace tiempo a cabo por el Grupo Lo Mónaco. Dice, el Grupo Lo Mónaco pone en marcha el carnet por puntos como estrategia motivacional. Entonces, los objetivos del proyecto: mejorar la comunicación interna, mejorar el clima laboral, incrementar la motivación de los trabajadores. Para ello, ¿qué es lo que se hace? Todos los empleados tenían un carnet con 12 puntos. Y si cometían alguna falta, les quitaban puntos. Ningún problema, porque los puntos se pueden recuperar. Maneras de recuperarlos. Dice, hombre, durante días tendrá que reforzar positivamente o elegir a un compañero de trabajo cada vez que se oiga la palabra puntos. Hay otra alternativa. Si en vez de que cada vez que se oye la palabra puntos tienes que elogiar automáticamente a un compañero, tienes otras alternativas, que es traer un bizcocho casero a compartir con los compañeros. Claro, al final dices, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Esto es el valor estratégico de los recursos humanos? Hombre, otra empresa inglesa, también sacado de la prensa, dice, hombre, si alguien se encuentra mal o ha tenido una mala semana de trabajo, no hay problema, porque aparece en secreto lo que ellos llaman un duendecillo amoroso, que te pone un regalito en la mesa. Y por estas cosas ha sido considerada la empresa, continúa el artículo, una de las mejores empresas para trabajar. Que me parece genial, o sea, que yo no digo que esté mal o bien, pero digamos, ¿dónde está la aportación al final de valor? Y dices, hombre, la cuestión, el reto es la simplificación. Hacer cosas que realmente añadan valor. O sea, ¿qué es lo que realmente aporta valor y qué es lo que no aporta valor dentro de las prácticas de gestión de personas que yo estoy haciendo? Y lo que no aporte valor, eliminarlo. Hay que hacer limpieza en las cosas que se hacen referente a la gestión de personas. En recursos humanos. Hay que dejar las cosas que realmente aporten valor. Centrarnos en políticas y acciones que realmente añadan valor. Esa es la propuesta, y yo creo que es un reto. Fijaros, igual algunos lo conocéis, cuando la NASA empezó, pues claro, tenían que hacer experimentos allá arriba y no tenían un boli que les pudiera escribir bajo situaciones de gravedad cero, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? La NASA, los todopoderosos de la NASA, se gastaron 12 millones de dólares de aquella época, 6 años de trabajo, para por fin conseguir el boli que
o sea, resolvía todos los problemas, escribía en cualquier tipo de superficie, con gravedad cero, etc. O sea, todos los recursos. En el mismo momento los rusos lo que hicieron fue coger un lápiz para escribir en el espacio. Y es que al final hay que entender que lo que no añade valor, añade mera complejidad. Y en temas y en políticas de recursos humanos lo mismo. Lo que no vemos que esté añadiendo un verdadero valor, lo que hay que hacer es eliminarlo. Y creo que eso es uno de los retos, ¿no? Otro aspecto que también nos dificulta, o yo creo que también es un reto, es todo lo que existe en cuanto a modas dentro de lo que es recursos humanos. Un efecto que nos pasa, los individuos, las personas, tenemos tendencia a seguir lo que son las modas. Por eso vestimos de unas determinadas maneras y hacemos las cosas de una determinada manera. O sea, como vestimos ahora no es lo mismo de cómo se vestía hace 30 años y seguimos las modas. Los antropólogos explican que el motivo por el cual seguimos las modas es porque siempre queremos seguir al grupo, pertenecer a lo que llaman la manada. Y lo explican diciendo que en la época prehistórica la manera de acabar con alguien era expulsarlo del grupo. Si tú disentías de lo que decía la mayoría, te expulsaban del grupo. Y una vez expulsado del grupo, ¿qué es lo que pasaba? Pues que un dinosaurio de estos, en 2 minutos se encargaba de ti. Porque sin la manada estabas literalmente hablando muerto. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que nosotros descendemos de aquellos de allí, de los que conformaban con el grupo, no de los disidentes. Y aquello nos ha quedado dentro y tenemos tendencia siempre a seguir a la mayoría. Y esto lo tenemos puesto, por eso nos cuesta muchas veces en los grupos llevar la contraria, decir a veces lo que pensamos, etc., ¿no? Claro, la presión grupal nos impulsa a seguir la moda. Nos lleva a que no analizamos, simplemente seguimos. Hacemos las cosas porque lo hacen los demás, no porque pensamos qué es lo que se debería hacer o qué es lo que más conviene para mi empresa. Tenemos un claro ejemplo que fue la crisis colectiva de las .com en el 2006. Allí a cualquiera que tuviera una empresa que era una .com le pagaban un montón de pasta y lo hacían millonario sobre cosas que no tenían ni activos, ni fondo de comercio, ni nada de nada. Y todo gente muy inteligente, Es que no es una cuestión de ser listo o tonto, es una cuestión de que seguimos las tendencias. Aquello fue un absoluto desastre. Las compañías luego no valían nada. Claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que en recursos humanos pues, ha habido mucha tendencia a aspectos de modas, muchas de las cuales han traído cosas muy buenas y que han quedado y han dejado cosas muy buenas. Pero otras pasaron y simplemente era por el momento. Yo me acuerdo lo de los caballos. Hace unos cuantos años que quien no hacía formación con caballos, pues oye, no sé, aquello pareció que pasó. Pero no hubo un problema, porque de los caballos pasamos a los bombos. Y yo no digo, que seguro que está genial, no puedo hablar de algo que no conozco. Pero la cuestión es las cosas que vienen y que van. La pregunta al final es, en recursos humanos, lo indefinido del concepto, al ser conceptos abstractos y el hecho de la presión grupal, tratar de hacer lo que hace la mayoría, favorece que sigamos la mayoría, la moda. Cuando en verdad el reto es no implantar nada solo por el hecho de que esté de moda. No significa que porque esté de moda no lo vayamos a implantar, Yo no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que no implantar nada simplemente por el hecho de que esté de moda. Hay cosas que pueden estar de moda y pueden ser geniales. La pregunta al final que hay que hacer, ¿esta práctica o política realmente aporta valor? ¿Lo que yo estoy haciendo en mi empresa con la gente aporta valor? ¿Es mi mejor alternativa o hay otras? Al final de lo que se trata es de esto. En la CIA, cuando estaba tan de moda la retribución variable, dijeron, ostras, nosotros no tenemos retribución variable. Vamos a poner a los espías un incentivo. Como los espías lo que tenían que hacer eran pasar informes, pues por cada informe, dinerito. ¿Sabéis lo que ocurrió? Se colapsó la agencia con el sistema retributivo. Porque ellos antes hacían un informe cuando pensaban que valía la pena. Cuando les empezaron a pagar por informe hecho, hacían un informe de cualquier cosa. Luego lo enviaban a los servicios centrales, empezaban a investigar y colapsaron la agencia. Hombre, si todo el mundo tiene que... variable no significa que para tu empresa vaya a ser adecuado. Es muy importante la particularización.
en el tema de recursos humanos. No todo sirve para todo. ¿Sirve para mi empresa? Perfecto. Primero simplificar y luego particularizar. El segundo aspecto que quería comentar con vosotros a nivel de reto es el tema de que las prácticas y recursos humanos hay que demostrar su impacto en el negocio, con lo cual es dificilísimo, ¿eh? Dificilísimo. Yo con un colega mío desarrollé hace años un modelo econométrico que relacionaba las prácticas de recursos humanos con el impacto en los beneficios, el valor de mercado, etcétera. Al final no era lo suficientemente robusto y después de años de investigación lo tuvimos que dejar, ¿no? Pero porque realmente es que es difícil, ¿no? Pero influye, ¿no? Influye. Es el hecho de decir, lo que nosotros estamos haciendo, o sea, vale la pena dedicar tiempo y criterio a gestionar personas, ¿no? Claro, las políticas de recursos humanos, todo lo que hacemos con personas tienen un hándicap, que el impacto de medir es dificilísimo. Claro, estamos luchando con cosas que son más fáciles de medir. Pero claro, que el impacto, o sea, que sea difícil de medir no significa que no sea importante y que no sea relevante. Muchas veces dicen, hombre, es que como no se puede medir, ya, bueno, pero es que, de hecho, casi todas las cosas importantes en esta vida no se pueden medir. Ayer leía, no, ha sido hoy, en el avión, un documental que le preguntaban a uno, oye, ¿tú cómo medirías tu nivel de amor? ¿Es importante el amor? ¿La felicidad es importante? ¿Cómo la mides? Claro, pues lo mismo nos pasa con el tema de gestión de personas. Es importante. ¿Cómo la mides? Pues no tenemos esa capacidad. Pero lo que sí que sabemos es que influye en los resultados. Os comparto un estudio hecho de Husselit y Becker, hecho con más de 1000 empresas, donde habían variaciones, tanto en productividad como en cash flow, como en el valor de mercado, en función de cómo la empresa era gestionada. Y estos son estudios transversales, que hay un montón. Luego os dejaré una nota técnica donde podréis ver que hay una gran cantidad de estudios que hay. O sea, que influye la gestión de personas en los resultados del negocio. La cuestión es mostrarlo, demostrarlo, hablar de ello, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Esto es un estudio de McDuffie, hecho en empresas con de ensamblaje de automóvil, donde en función de cuál fuera sus tipos de prácticas de recursos humanos, las de low performance o high performance, la productividad ajustada, controlada por otras variables, de ensamblaje de un coche, pasaba de 36,6 a 20,9, manteniendo los mismos niveles de calidad, con prácticas diferentes de recursos humanos, había una diferencia del casi del 43%. O sea, que influye un montón. Pero esto que vemos con los datos es que es evidente. No es lo mismo tratar a una persona como un animal que tratarlo como una persona. Eso ya se ve que influirá en los resultados. Pero esto mismo es el hecho de, un gran reto es demostrarlo. Claro, ¿y de qué manera influyen las políticas de recursos humanos, lo que se hace con las personas, en la gente? Hombre, porque las políticas condicionan los comportamientos. Según sean las políticas de una manera o de otra, las personas tendemos a comportarnos de una manera o de otra. Fijaros qué importante es. Fijaros eso cómo influye en el negocio. Ya lo sé, al final es la centralidad. El caso de los instaladores de parabrisas. Subieron la productividad más de un 40% cambiando un sistema retributivo de fijo a variable, sector americano. No por nada, sino porque el fijo que les pagaban era muy bajito, les pasaron a un variable más importante y entonces toda la gente que era rápido instalando parabrisas, pues quiso cambiar de empresa y acabaron subiendo la productividad más de un 40%. O un caso que me encontré yo profesionalmente, unos sistemas de incentivos que tenían una inmobiliaria que vendían locales, pisos y... Sí, locales, pisos y naves industriales, y tenían 3 divisiones para vender esto. Los clientes eran los mismos, porque eran inversores. Entonces, lo que hacían era, tenían un variable conjunto, que en función de todo lo que habían vendido en las 3 divisiones, se lo repartían entre todos. Dijeron, hombre, no, esto no, vamos a coger y que cada uno lo que venda, pues ganará el variable según lo que ha vendido él.
al mes siguiente habían bajado las ventas, pero un montón. ¿Por qué? Porque condiciona los comportamientos y antes, cuando el variable era común, si el cliente no estaba interesado en tu producto, decías, pero no te preocupes que vendrá un compañero mío que vende lo que tú estás interesado. En el momento que el variable lo haces individual, eso ya no lo haces. O sea, influyen los comportamientos. Y ojo, que pueden influir en positivo, pero también en negativo. Tenemos muchas veces acciones que hacemos con las personas en las empresas que en vez de añadir valor, lo destruyen. O sea, compañías con una estrategia eficaz de recursos humanos incrementan el valor. Y el que no lo tiene no es neutro, lo destruye. O sea, nosotros podemos ir, trabajar en políticas de recursos humanos, gestionar a las personas de una determinada manera y que de esa forma no solo no estemos aportando valor, sino que lo estemos destruyendo. Oye, ¿cómo establecer una estrategia de recursos humanos? Os he puesto aquí una nota mía, que la ponéis en Google con el nombre y os lo podéis descargar gratuitamente. Lo digo para no meterme en el rollo porque es bastante... O sea, es una nota que tiene 15, pero quien esté interesado en Google la puede bajar gratuitamente, esta nota técnica. ¿Vale? Simplemente 3 apuntes. Primero, el diseño. Las políticas de recursos humanos tienen que estar de acuerdo con la manera como tú compites y es tu estrategia de negocio. Si tu estrategia de negocio es muy importante la innovación, tendrás que tener políticas de recursos humanos que favorezcan la innovación. Y si es el control de costes, pues tendrás que tener políticas de recursos humanos que controlen los costes. Cada uno los suyos, no te sirve unas para las otras. ¿Vale? Y luego no solo eso, sino que no solo tienes que tener un buen diseño, sino una buena implantación. Una buena implantación es que muchas veces, me acuerdo hace años, que había una empresa que estaba muy interesado en establecer una política de evaluación. Queremos evaluar a la gente, tal, no sé qué. Y entonces ya, oye, vieron que aquello era coherente, pero luego ellos a la hora de hacer la evaluación no se atrevían a hacer una buena evaluación y a todos los ponían la mar de bien. O sea, estaba bien diseñado, pero luego la implantación también es muy importante. Y por último, otro aspecto que es fundamental es la insistencia. Mirad, yo con el tiempo, ya voy haciendo alguna cana, ya tengo bastantes, pero con el tiempo voy viendo que los temas de gestión, sobre todo, lo que es muy importante es insistir. Es coger 2 o 3 cosas que se consideren importantes y no dejar de insistir en ellos. O sea, muchas veces la gestión se trata de ser un pesado, pero un pesado con las cosas que se consideren relevantes. Muchas veces se implantan cosas y a los 2 días, porque empiezan a no funcionar o lo que sea, se dejan. Y entonces así es cuando no tenemos resultados. Y por último, la función de recursos humanos, el tercer reto, es el tema de promover la eficacia de las personas. O sea, ¿de qué es lo que se trata? De lo que hay que hacer es de tratar de crear entornos que promuevan la eficacia de la gente. Al final es de lo que se trata, ¿no? Claro, algunos temas, ¿no? Dices, hombre, se trata de promover la eficacia. Es que si no haces esto, nos podemos encontrar con titulares como estos, recursos humanos al margen del negocio. O sea, ¿qué sentido tiene tener una función que no esté apoyando al negocio? Pero bueno, es que hay más, la gestión de personas sigue alejado del negocio. Claro. La cuestión es, céntrate en la eficacia de las personas, que hagan que tus políticas de recursos humanos, que la gestión que se haga de personas, que sirva para mejorar la eficacia de la gente. Pero la eficacia sostenible, no se trata de apretar a la gente, eso no es eficacia sostenible. Entonces dice, oye, ¿y por qué la eficacia de las personas es estratégica? Por 3 razones. La primera es porque las personas son la variable fundamental de los resultados en una organización. O sea, una empresa es por la gente que hay. Es que no es por otra cosa. Y si en una empresa hay unas personas, es absolutamente diferente de si hay otras. Ya sé que esto es de perogrullo, pero a veces vale la pena tenerlo en cuenta. O sea, no son ni los sistemas, ni la manera, ni nada, es la gente al final somos nosotros los que estamos allí. No es lo mismo que te dé una clase una persona que te la dé otro. No es lo mismo que te dé un servicio una persona que te la dé otra. No es lo mismo. Entonces es la variable fundamental. Al final, quien piensa, quien diseña, quien hace, quien promueve,
es gente. Y es la variable fundamental. Y la gente tiene productividades o eficacias diferentes. Claro. O sea, esto es un estudio, he hecho un metaanálisis que comprende 17 estudios más, donde se ven las diferencias medias de productividad entre distintos niveles de cualificación de profesionales, entre los que están en la media y los que están en la parte alta. Por cierto, cuanto más responsabilidad se tiene en la empresa, mayor es el impacto de la persona. Pero claro, fijaros, no es lo mismo una empresa con personas así que una empresa con personas así. Y en eso es donde recursos humanos puede influir o trabajar. Ya no digamos con personas que estuvieran por aquí. Claro, ¿eso qué nos dice? Hombre, que la eficacia de las personas es una oportunidad de negocio. Trabajar la eficacia de las personas es la labor de recursos humanos, es la labor de, ya no solo de recursos humanos, de todo directivo, de toda persona que gestione a su vez personas. Porque al final ahí es donde está la diferencia, es donde están los resultados. Y no solo los resultados, también somos personas, y ahí también es donde está la humanidad. El joven Bill Gates cuenta que él enseguida se dio cuenta que su negocio no era desarrollar software, que su negocio era desarrollar personas, que eran los que desarrollaban el software. Y así lo hizo. Si habéis tenido la oportunidad, os doy aquí el caso, el proyecto Vega de Microsoft, donde se cuentan todas las políticas iniciales de desarrollo de Microsoft al principio y son brutales. Son brutales cómo cogían a la gente y cómo les ayudaban a desarrollarse. También agresivas en otros aspectos, o sea, no significa que sea un ejemplo para todo. Hay cosas que no me gustan. ¿Vale? Y entonces, ¿cuáles son las variables de la eficacia? ¿Qué es lo que hace a las personas que seamos eficaces? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que rindamos? Lo primero, la capacidad. Para poder rendir en algo tienes que saber hacer. Lo segundo, la motivación. No te sirve solo con saber hacer, también tienes que querer hacerlo. Y por último, la organización, el poder hacer. Tienes que tener una organización, un entorno que te facilite aplicar tu capacidad y tu motivación. Y estos son los tres elementos básicos que definen la posibilidad real de la eficacia. Quien no sepa hacer algo de lo que tiene que hacer, no va a ser eficaz. Quien no quiere hacerlo, no esté lo suficiente motivado, tampoco. Y si no tiene un entorno organizativo que le permita aplicar su capacidad y su motivación, tampoco va a ser eficaz. Por tanto, recursos humanos, la función y los directivos lo que se tienen que ocupar es de esto, de la capacidad, de la motivación y sobre todo de crear un entorno organizativo que favorezca el desarrollo y que favorezca la eficacia de la gente. Los tres elementos son necesarios para obtener resultados. No se sirve uno u otro, se trata de ir a los tres al mismo tiempo. Y entonces, solo ya para acabar, me gustaría tres pinceladas. No quiero ser muy completo, pero tres pinceladas de, tres elementos que favorecen la mejora de la eficacia en las empresas. Al menos estoy diciendo los que son mis favoritos. Aquí sí que hay un sesgo. ¿Vale? El primero es seleccionar personas capaces y responsables. O sea, aquí es donde nos la jugamos. Volvemos a lo que decíamos antes. Es sencillez y simplicidad. Si tienes gente potente, tu organización será potente. Si seleccionas gente, tu organización será... Ya está. Entonces, quien entra es importante para la eficacia. No sé si se ve muy bien, ¿no? Pero aquí hay una foto que me fascina, que es una persona trabajando y 12 o 13 al lado mirando. Claro, cuando veo esto, lo primero que pienso es, ¿tú de dónde has salido? Me refiero al que está en el hoyo trabajando. ¿De dónde sale esta joyita? Claro, no es lo mismo hacer una empresa con gente así que con los otros. ¿No? Claro, ojo con solo mirar la capacidad cuando seleccionamos. Muchas veces en selección estamos muy pendientes de ver si sabrá hacer, y eso hay que mirarlo, claro, si no sabe hacer no sirve. Que si tal, que si tiene este currículum, que si hace... Jolines. Como tengas un cenizo en la empresa, por mucho que sepa hacer,
solo te va a dar ceniza, ¿eh? O sea, es muy importante las actitudes. Y dice, hombre, a veces contratamos por capacidad y experiencia y acabamos despidiendo por las actitudes. Las actitudes son muy importantes. Pero son muy importantes para la eficacia, lo hemos visto. Claro, seleccionar personas responsables. Hombre, es donde te lo juegas todo, en las personas que entran en la organización. Si tú, muchas veces me encuentro con procesos de, ostras, es que tenemos prisa, es que tenemos no sé qué, es que hay que ir rápido, es que nos están... No, con seleccionar con prisas no. Porque una vez que está dentro, ya está. Ya hemos entrado en la rueda. Si hay que tomarse tiempo para eso, se toma tiempo. Es que hay veces que dices, jo, voy tan atareado de trabajo, yo estoy buscando a alguien, dice... Alguien que al principio no le hubieras ni mirado a la cara, al final le dices, oye, mira, tú anda más o menos y habla para adentro, ¿no? Pues, y luego pasa lo que pasa. Y luego pasa lo que pasa. O sea, con esto yo os recomiendo, por favor, no jugar, ¿eh? Y que ser responsable, porque digo, hombre, seleccionar personas responsables, yo tampoco así lo tengo muy definido, volveríamos a otro de estos conceptos ambiguos de los que hablamos nosotros, y heterogéneos. Pero yo intento fijarme en una cosa, en si se queja o no se queja. Porque ya cuando planteas algo y ya empezamos, no, es que lo otro, yo siempre digo, a ver, algún reto que tuviste, alguna mala experiencia, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hiciste? No, es que los demás, es que no sé qué. Yo digo, uy, 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 por aquí no iremos. Por aquí no iremos. O sea, dificultades va a haberlas siempre. Siempre. De hecho, el trabajo es una sucesión de retos. Y como va a haber siempre dificultades, lo que necesitamos es gente que ante las dificultades trate de aportar soluciones, no que nos deje el paquetito encima de la mesa y que diga espabila, que eso a mí no me toca. Eso es las diferencias de productividad entre unos y otros. El segundo, potenciar la mejora y el desarrollo de gente. Eso siempre va bien. Oye, tú selecciona bien, tal, y luego desarrolla, potencia. Claro, esto que se dice, ¿qué pasa, no? Si invertimos en la gente, en el desarrollo de la gente y la gente se nos va. ¿Y qué pasa si no inviertes y se quedan? Que al final es todavía peor problema, ¿no? O sea, siempre potenciar el desarrollo. Oye, pero nos desarrollamos en el reto, con los retos, con el día a día. Es como aprendemos. ¿Cómo aprendimos a nadar? Porque hubo alguien que una vez nos dejó en la piscina y en medio, y nosotros empezamos a hacer el perrito y conseguimos salir. Al final es como aprendemos, en el día a día. Yo no quiero tirar piedras contra mi propio tejado, pero no se soluciona todo. Hombre, no, mira, es que esta persona no funciona. Bueno, vamos a llevarlo a un curso dice, comunica fatal, vamos a llevarlo a un curso de comunicación. Eso está bien, pero habrá que hacer algo más. Es el día a día. Son los comportamientos, ¿no? O sea, es en el trabajo. Nos desarrollamos como en el trabajo. Claro, una manera muy buena de desarrollar del directivo es poner retos. Siempre hemos visto que cuando hemos sacado algo es cuando teníamos un reto asequible. Esa es la mejor manera de desarrollarlos. Un reto asequible, claro, Ojo, que hay gente que... O sea, cuando digo nos desarrollamos cuando el reto es asequible, cuando es una brutalidad, no, nos ahogamos. ¿Vale? Pero eso es un arte, también hacerlo. Y otro aspecto también, como favorecemos el desarrollo, es no penalizando el error. Ahora, en una empresa me dijeron, Pablo, queremos que trabajemos, queremos crear una cultura de innovación, queremos mejorar la eficacia, era un banco. Queremos crear una cultura de eficacia, tal, y entonces queremos trabajar la innovación. Entonces digo, bueno, pues venga, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Hice lo de siempre, pues reuniones, entrevistas para ver cómo funcionaba la cosa, y de repente me encontré que tenían dentro del banco una política que era de 0 errores. Y entonces yo, la primera reunión que tuve de devolución, dije, hombre, esta política que tenéis tan asentada de 0 errores, pues no os va a facilitar. Ah, no, queremos la innovación pero sin tocar esto. Aquí pueden continuar sin equivocarse. Con una política de 0 errores nadie va a moverse del guión. El error forma parte de la naturaleza humana. A ver, de la naturaleza humana, O sea, todos nos equivocamos. Es que al final en las empresas los estamos escondiendo algo tan evidente. Es como si escondiéramos las manos o los pies. Forman parte de la naturaleza humana.
Hay que empezar a trabajarlo desde otra manera, de decir, oye, mira, hay un error. Pues de lo que hay que hacer es ver de qué manera se trabaja y se soluciona. No a coger, empezar a decir, porque el error es fuente de aprendizaje. Es una buena fuente de aprendizaje. Claro, si no se está equivocando 100 veces en lo mismo, eso ya no es un error. Es una incapacidad de aprender, pero es distinto. ¿Vale? Y lo que os decía, cuanto más retantes las metas, mayor tiende a ser la eficacia. Es esto, si nos ponemos metas retantes, si ponemos a la gente metas retantes, mayor tenderá a ser la eficacia. Esto me lo encontré con una compañera de electrodomésticos que me dijeron, Pablo, nosotros tenemos una política que son objetivos imposibles. Y yo dije, caramba, Dice, ¿qué objetivos? Dice, sí, ¿no? Ya sabemos que no los podemos cumplir, pero nos los ponemos y vamos allí. Oye, tú, unos avances que habían hecho. De hecho, me llamaron para decir, mira, llevamos tantos años progresando a nivel de eficacia y tal, y entonces, a ver si nos podría esto ayudar a ver en dar un salto más. Y yo dije, pero si estos ya están a punto de irse, ¿no?, del mapa. ¿Vale? Y por último, fomentar la participación y dar autonomía. Esto es mi mantra en temas de gestión de personas y políticas de recursos humanos, ¿no? La participación consiste en poder aportar y en que se considere lo que uno aporta. Eso es la participación. Yo creo que es muy importante enmarcar qué es lo que se entiende. Porque voy a los sitios y entonces entienden la participación en que se dice, no, participar es, esto fue una empresa de moda. Dice, no, participar es que estemos todos en las reuniones y si no estamos todos en las reuniones es que ya no estoy participando, no quieren, pero eso no hace falta. Y muchas veces la participación, la gente dice, no, es que yo participo y luego no hacen lo que digo. Y digo, caramba. Digo, es que si la gente hace lo que tú dices, entonces es que eres el director de la empresa. Porque una cosa es que tú digas lo que piensas, y eso es participar, y eso es lo que hay que promover. Lo que no podemos tener la expectativa es que todo lo que digamos se tenga que implantar. Al final no sería razonable. La participación consiste en dar ideas para que otros tomen mejores decisiones. Pero es muy importante fomentarla. Pero hay que enmarcarla bien. Queremos la idea. Steve Jobs dice, no tiene sentido contratar personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan lo que tenemos que hacer. Claro, esto es la clave de la autonomía. Es que a veces coges a gente que valen cantidad y no les dejas ni decidir, ni participar, ni tener autonomía, entonces para eso ya tienes un robot, no necesitas una persona. En términos de eficacia es una brutalidad, porque estás dejando que la persona no nos dé lo mejor que tiene, que es su cabeza. Claro. Además, un estudio hecho por Langer y Rodin de los beneficios que tiene, ya no solo en términos de eficacia, sino personales. Cogieron a una residencia de ancianos, pusieron a los de abajo, en la planta de abajo, con el régimen de siempre, controlados, tal, no sé qué. Y a los de arriba les dijeron, mirad, vosotros os podéis organizar como queráis. Podéis ver a qué horas levantáis, podéis ver a qué horas os acostáis, los menús los podéis controlar vosotros, las actividades de recreo, etc. En 6 meses, fijaros, más sanos, o sea, les dieron autonomía, más sanos, más activos, menos deprimidos, más seguros, más alegres, y encima y todo se vive más. La autonomía no solo nos sirve para mejorar los resultados, es un acto de respeto hacia el propio individuo, porque todos queremos poder decidir sobre las cosas que nos importan. O sea, tiene ventajas por todos los lados, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta mucho. La autonomía en los directivos cuesta mucho. Los colegas míos del IESE, el profesor Carlos García Pon y el profesor Canales, hacen desde hace muchos años una entrevista, o sea, un experimento con los directivos que vienen a la escuela, que es de una decisión muy importante. Les preguntan, oye, esta decisión, ¿cuántos de vosotros la delegaríais? Y entonces dicen que la delegarían, al final, el 30%. Los otros 70% dicen, no, esta decisión es muy importante, yo no la dejaría que la tomara la persona que le corresponde, la tomaría yo. Vale. De los que dicen que la delegarían, de los que dicen, oye, mira, que yo, esto es de los que dicen que no la delegarían, les preguntan que a cuántos de ellos les gustaría tener un jefe que no le dejase delegar esa decisión.
Y entre el 70 y el 80% dicen que no les gustaría tener un jefe como ellos, que no delegan esa decisión. Al final, fijaros, esto está hecho a lo largo de los años. La gente dice, yo esto no lo delegaría. Vale, ¿te gustaría tener un jefe que no te delegara esta decisión? No. O sea, ¿no les gustaría que ellos mismos fueran sus propios jefes? Porque realmente nos cuesta mucho esto de dar autonomía. Esta sensación de quererlo controlar todo, etcétera, es una gran barrera. Sin autonomía se puede ser eficaz, pero con autonomía se puede ser mucho más eficaz. Tenemos un modelo brutal, que es el de los coches. Resulta que el modelo fordiano, de la Ford de siempre, de producir en cadena, llevó a grandes avances. El modelo fordiano de la Ford estaba basado en que había unos ingenieros que pensaban y el resto montaban la cadena y el resto de personas ejecutaban. Los japoneses cogieron ese mismo modelo y dijeron, oye, mira, vamos a darle una variación. No solo vamos a hacer que los ingenieros monten la cadena, sino que vamos a preguntar a la gente que está ahí ejecutando qué cosas se pueden mejorar o qué aportaciones podrían hacer. Obreros de base. Y montaron los círculos de calidad. Fue tan grande el impacto y la mejora de aquello que les sirvió para producir los coches en Japón, transportarlos a Estados Unidos y llevárseles el mercado por precio. Porque la aportación de la gente es brutal, lo que nos puede hacer en términos de eficacia. Por último, decir, hombre, cuanto más autonomía, también mayor necesidad de supervisión. Cuanto mayor es el nivel de autonomía, mayor tiene que ser el de seguimiento. Pero supervisión no es ni fiscalización, ni control, ni nada. O sea, que autonomía no es coger y decir, haz lo que quieras. No, es, piensa, mira, a ver qué es lo que vas a hacer, dímelo, tal, no sé qué, lo hablamos, venga, si te quieres pegar por ahí, pues pégatela, pero con una cierta supervisión. Por último, ¿no? Decir, oye, recordar los retos, decir, simplificación de los recursos humanos. Es un mundo donde conceptos ambiguos, donde se sigue como esa tendencia a seguir a la mayoría, el tema de las cosas que están de moda, etcétera. Oye, lo que no añada valor, fuera. Esto sirve para mi empresa, sí, bien, no sirve, a otra cosa mariposa. Da igual que se lleve, da igual que se estile, etcétera. Porque, insisto, es un campo con muchas ambigüedades intrínsecas. Y luego, el segundo que os he dicho es mostrar el impacto en el negocio. Dice, oye, que sepamos que las actuaciones sobre las personas son estratégicas, tienen un impacto brutal. Se pueda medir o no se pueda medir, pero tiene un impacto brutal, por eso vale la pena que nos metamos. Y por último, decir, oye, como la función de recursos humanos o la función de gestión de personas, se trata de promover la eficacia de las personas. ¿Sí? Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.